Hay números que al gobierno le generan algo de preocupación, mientras tanto insiste con que son fotos de los meses de febrero y marzo. Me refiero a la baja de la actividad económica, te contaba recién, caída de 8,4% en el tercer mes del año. Los números de la capacidad instalada en las empresas, ¿sí? En determinadas empresas manufactureras donde la capacidad instalada está en un registro muy bajo, comparándolo con los mejores meses del año pasado. El dato de la inflación es el punto que más lo favorece al Poder Ejecutivo porque había anunciado que el plan apuntaba a una disminución mes a mes del índice de precios al consumidor y eso se está llevando a cabo. Pero aparece ahora el tema del dólar blue y esta subida durante el mes de mayo que ya representa un alza superior al 20%. Son números de la economía y entre los números está el alza en el número de la pobreza y también la preocupación del mercado laboral. ¿Qué sucede con la desocupación y el índice en la foto del mes de mayo? Es uno de los temas que más le inquieta a los argentinos. Matías Guidini es especialista en mercado laboral, CEO de Guidini Rodil, además tiene su programa aquí en Millennium. Es un gusto escucharlo y bueno, pedirle su análisis sobre la situación en la Argentina. Matías, ¿cómo estás? Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. Matías, ¿se puede sacar una foto de la desocupación de hoy o tenemos que guiarnos por los números de los meses que ya tienen índices oficiales? Bueno, sí, la verdad que lo que empieza a asomar con el desempleo es un poco una película lógica en medio de esta recesión. Los datos, para mí, por un lado, se hablan de 63.000 o 100.000 empleos privados que se pierden. Todavía, si bien es un dato importante, sobre la base total de trabajadores privados registrados, no empieza a ser tan relevante porque acordate que hoy los trabajadores registrados privados son 6.300.000, un valor que representa un crecimiento todavía de 3% si uno mira 10 años para atrás, pero y con lo cual 100.000 empleos es un punto y medio. Pero lo más relevante para mí sí es el cambio de tendencia, porque el empleo privado registrado se venía recuperando, pero a partir del 2024 cambia esa tendencia y empieza a caer, ¿no? Entonces, me parece que ahí está un poco la noticia y también hay que destacar que esta desocupación todavía es muy sectorizada a nivel industrias. En parte eso explica el valor, ¿no? Porque si fueran todos los sectores sería más alto, pero están siendo más castigados sectores como claramente la construcción, la industria autopartista y automotriz. ¿El comercio? La venta minorista, el consumo masivo, la gastronomía. Sí, claramente, ¿no? Donde por un lado más se siente el impacto, bueno, de la pérdida del poder adquisitivo. Por tu experiencia, Matías, empleo que se cae o empleo que se pierde, ¿cuánto cuesta en reconstruirlo? Digo, ¿cómo se desarrolla el camino inverso? ¿En cuánto tiempo? Bueno, lleva su tiempo. Acá hay que distinguir quiénes son los empleadores, ¿no? Vos tenés el sector público con casi 3,5 millones de empleos registrados. El mercado laboral argentino es muy heterogéneo, con lo cual cuando uno tiene que empezar a analizarlo tiene que distinguir público, privado, formal e informal, y profesional y no profesional. Entonces, por un lado, estamos hablando de esta pérdida de empleo, pero el que más pierde es el trabajador en negro, que ahí no tenemos valores y seguro es más de lo que estamos hablando. Por otro lado, el 70% por lo menos del empleo de la Argentina lo dan las pymes, no las empresas multinacionales. Y ahí se da un fenómeno interesante porque el trabajador, el empleador de una pequeña o mediana empresa, a mí me gusta pensar que tarda más en contratar, pero también tarda más en despedir. Claro. Bueno, porque conoce de qué se trata Argentina, porque sabe lo que es formar el valor de un empleador que funciona, de un trabajador que funciona bien, con lo cual ese es el que aguanta más los trapos en alguna medida. O sea, por ahora resiste el empleador pyme. Por ahora resiste, depende de la industria, como te decía, Sí. resiste. La pregunta es cuánto va a resistir en función de lo que hablabas vos antes, de bueno, baja la inflación, pero la economía no se reactiva. Entonces yo te diría, ¿cuánto va a tardar en recuperar el empleo? Va a depender de cuánto aguantan las pymes y bueno, y de cuándo se da esta esperada vuelta a la recesión, ¿no? Matías, ¿y hacia dónde va el mercado laboral? Es decir, los puestos
que van a generar tracción de laboral. Digo, ¿qué es lo que se pide hoy en el mercado laboral mayormente? Bueno, siempre hablamos que la tecnología empieza a digitalizar todas las industrias, con lo cual cualquier información vinculada a los sistemas y aplicado a un sector en particular, es decir, hoy hay empresas del agro que se digitalizan, de la educación, de la salud, hay mucho, ya los servicios financieros los hemos visto, pero te diría, todo lo que tiene que ver con la tecnología se demanda mucho, los conocimientos técnicos, y ahí pongo desde un ingeniero que se recibe hasta también a un técnico de una capacitación terciaria, un oficio, siempre lo hablamos, ¿no? Esa pérdida de las escuelas técnicas siguen teniendo un valor. Y después siempre hay espacio para lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, el asistencialismo, también siempre hablamos, Eduardo, de la falta de enfermeros como ícono de ese sector, donde en Argentina faltan por lo menos 50.000. Entonces, eso por un lado, y después obviamente también el trabajo va hacia, te diría dos cosas, un trabajo cada vez más global, apalancado en la tecnología, y también un trabajo que hoy está de manera híbrido, ¿no? Entre la oficina y el hogar. El 90% de las empresas que lo pueden hacer trabajan entre 2 o 3 días solamente en la oficina, ¿no? O sea, ese cambio que empezamos a ver en la pandemia llegó para quedarse. Totalmente. Hoy los extremos representan un 8%, es decir, la gente que trabaja todo el día en la oficina, todo el día en la casa, y son cada vez más bajos y tienden a desaparecer. El partido hoy se está jugando, como te decía, en un modelo híbrido, donde la clave es la flexibilidad. ¿En qué sentido? Bueno, ¿quién define esos 2 o 3 días? ¿Qué días son? ¿Son días fijos o no son días fijos? ¿Tienen horario definido? Entonces, de vuelta, los trabajos que se pueden hacer de manera reboto, que no son tantos, hablábamos recién de la venta minorista, estás en un local, bueno, seguramente tengas que estar, estás en un taxi, estás en un bar, tenés que atenderlo, pero aquellos que tienen la posibilidad, el esquema híbrido ha venido para quedarse. Bien. El tema de los jóvenes y el empleo. Contanos un poco cómo es esta tendencia, que también me parece que llegó para hacerse fuerte y quedarse, ¿no? Antes teníamos como un logro trabajar 10, 15, 20 años en una empresa. Hoy eso dejó de serlo, ¿no? Sí, hay varias cosas, sí, tal cual. Antes nuestros padres se realizaban, vivían, se tatuaban, ¿no? La empresa en el pecho, y eso tenía un valor, 40 años, una medalla que te daban, ¿no? Cuando cumplías 50 años, tal vez por el presidente de la empresa. Hoy los jóvenes, para los jóvenes el trabajo es un eje más. Para los antes era el único, un eje más junto a que los amigos, la sociedad, el medio ambiente, su vida personal. Eso no quiere decir que no estén comprometidos, pero simplemente lo ponen como algo más, quizás porque han visto cosas, han aprendido. Bueno, ese es otro análisis. Por otro lado, en Argentina, eso es una tendencia global que cruza todo. Bueno, en Argentina los jóvenes tienen una desocupación mayor. Acordate que hoy la última que tenemos del INDEC es 5,7, y cuando vas a lo que mide el INDEC, que mide de 14 a 29 años, en los hombres o mujeres hay una diferencia, están 12 o 13 puntos, con lo cual es casi 2 o 3 veces más. Y eso muy vinculado también a la educación, ¿no? En Argentina tenemos un problema con la educación a nivel secundario, que hace que los chicos que salen al mercado laboral salgan con pocas herramientas, y sea el primer paso hacia la informalidad o hacia un trabajo de poca calidad. Entonces, de manera global hay una tendencia en los jóvenes a relativizar el trabajo, también a buscar trabajos con propósito, donde ellos puedan ver el impacto que generan. Argentina le pone una coyuntura muy especial, muy castigada por la situación actual, donde bueno, a veces se termina consiguiendo lo que uno puede y no lo que quiere. La última, Matías, es un tema que explicaste muy bien hace un tiempo atrás y me gustaría traerlo para cerrar nuestra charla de hoy. Tiene que ver con el pedido de aumento de sueldo. En realidad, hace mucho que no tenemos un aumento de sueldo, ¿no? Mayormente, tomando el promedio del trabajador argentino, porque un aumento significaría la misma carga horaria y más poder adquisitivo, no más poder de compra. Lo que uno va pidiendo cuando se reúne con el empleador es una actualización para no perder camino frente a la inflación, ¿no? Claro, vos tenés ahí en épocas normales donde no hay inflación o en países donde la inflación es muy baja,
se distingue el ajuste o el aumento por costo de vida y el ajuste por mérito, es decir, bueno, viene Eduardo, hace muy bien su trabajo, entonces le reconozco en parte con un aumento salarial o con una promoción que pasa de jefe a gerente y eso requiere un aumento por una categoría distinta. En épocas de inflación, el aumento de méritos existe, queda totalmente desdibujado porque el porcentaje es mucho menor sobre una inflación muy alta, que por otra parte, técnicamente los ajustes no son por inflación, son por costos de vida. ¿Qué quiere decir? No siempre el promedio de las empresas, y de hecho en Argentina sucedió así, aumenta lo que es la inflación. Es decir, si la inflación en Argentina el año pasado fue 211, las empresas no aumentaron 211, aumentaron 180, con lo cual las empresas, el costo de vida que dio las empresas fueron eso. Así que básicamente en épocas de inflación alta como en Argentina, la pelea por el salario queda muy desdibujada, es muy difícil